Perfecto. Bueno, vamos a ver una intro a Cloud Computing. Eh, ¿Por qué? Bueno, facilita un montón de cosas. Después vamos a ver comparativas, pero bueno. Eh, Reduce los costos de una startup cuando van a iniciar. Digamos, pues si no existiera Cloud Computing, deberían hacer una inversión importante. Eh, el por qué no sé, dice, eleva la demanda de profesionales formados en la materia. Para mí no es un porqué esto, porque es un porqué lo usaría. Pero, perdón, a ver, así no sé qué hace esa diapositiva ahí. Eh, Cloud Computing, el concepto no es muy nuevo que digamos, porque en los 60 se intentó eh, hacer Cloud Computing de alguna manera, o sea, vender un servicio de procesamiento de datos, ¿sí? Eh, Un proyecto que se llamó Multics, que de ahí después derivó Unix y todo el resto de la historia, pero era una computadora de tiempo compartido, que se podía acceder vía comunicación serial o por módem, y era para mm, ofrecer procesamiento eh, como un servicio, ¿sí? El problema básicamente en esa época eran dos. Las el hardware y las comunicaciones, bueno, y también un poco el software, pero supongamos que con Multics o con esos sistemas de tiempo compartido el software más o menos estaba, el problema era básicamente comunicaciones y el hardware. Porque si yo iba a vender un servicio para muchos clientes, el problema era el hardware, que no había suficiente. Eh, Y estos se enfocaron más o menos como lo que ustedes conocen servicios, el que les provee luz, agua, gas, telefonía, cable. Bueno, hoy cada vez menos cable, pero bueno. Y la idea era, en esa época, no tener computadoras, porque eran muy caras, pero sí tener un sistema de servicio de computación a domicilio donde después cobraban por uso. Eh, y fíjense que no es raro, uno de los primeros, de las primeras empresas grandes que participaban en esto, sobre todo en el tema de Multics, en este proyecto que era para vender servicios informáticos distribuidos, era General Electric. ¿Por qué? Porque General Electric está en el mercado del servicio de energía. Entonces, también estaba metido en se metió en el servicio de informática para venderlo como un servicio en los 60. Bueno, fracasó con todo éxito, justamente por estos tres temas que les digo, sobre todo hardware y comunicaciones, y nada, y se alejó eh, del rubro informática General Electric, pero bueno, estuvo en eso, porque el objetivo era ese. O sea, a lo que voy, este concepto no es nuevo, se viene intentando usarlo de hace mucho tiempo. Eh, ya iniciando el siglo XXI, con buenos sistemas de comunicaciones y hardware mucho más potente, se empezaron a ofrecer distintos servicios. Salesforce es como ¿cómo se llama? RM, bueno, un sistema de comercial para gestión de clientes en la nube. Eh, Más adelante Amazon empezó a ofrecer servicios, bueno, Google, Microsoft y así un montón más. Eh, no hay mucho más que decir de esto. Claro, ¿por qué ahora y no antes? Bueno, porque ahora las comunicaciones obviamente son mucho más rápidas y el costo se abarató porque está masificada por el uso de Internet o ese tipo de comunicaciones, entonces es mucho más barata. Eh, con respecto al hardware, se avanzó muchísimo de los 60 ahora, sobre todo
en máquinas multinúcleo y virtualización. Y bueno, en software también, muchísimo. Y sistemas de gestión de virtualización eh, para aprovechar más el hardware también. Un poco en conjunto esas tres cosas fueron lo que volvieron a reflotar el concepto, la idea que se tiene en los 60 de venderlo como un servicio. Quizá un poco distinto porque hoy en día usted no compraría un servicio en la nube para informática hogareña, me refiero. Para eso tienen su PC, pero sí para, para sistemas un poco más complejos, ¿sí? Me refiero en una empresa, sus servidores, sus datos, etcétera, etcétera, lo pueden mover a la nube. Ahora vamos a ver pro y contra eso, pero bueno, voy pasando. Eh, no es en definitiva una tecnología, sino son un conjunto de cosas, tecnologías de hardware para virtualización, multicores, tecnologías de Internet como eh, Web 2.0, Web Services, o manejo de sistema para que son todos los data centers. Me refiero, porque en definitiva, a ver, eh, esta computación en la nube siempre termina en un servidor, en un data center donde hay un montón de servidores. Esos, el usuario no los tiene que gestionar porque me venden el servicio, pero alguien lo tiene que gestionar, el proveedor lo debe gestionar. Entonces, bueno, hay sistemas de automatización de data center y de eh, sistemas de management eh, que sirven para eso, para facilitar el manejo de data centers grandes. Y por otro lado, con respecto a computación distribuida, lo que se llama grid computing, todas esos elementos o todas esas tecnologías en conjunto facilitaron cloud computing como lo conocemos hoy. Acá muestro un poco de tecnologías. ¿Qué es esto? Eh, Esta tiene que ver con hardware y básicamente dice que llegó un momento que no se pudo aumentar más la velocidad de clock. Me refiero a la frecuencia. Entonces lo que se hizo fue como si fuera un escalamiento horizontal en vez de vertical en frecuencia, sino horizontal, poniendo más núcleos. Por lo tanto, la potencia de los procesadores aumentó en base a no ya tener más frecuencia, sino mantener más núcleos. Porque aumentar la frecuencia también involucraba aumento de temperatura, de consumo, etcétera, etcétera. Mientras que llega un punto que no se puede aumentar la frecuencia y no se aumenta el rendimiento. Entonces se hizo un escalamiento horizontal, por así decirlo, y los procesadores multinúcleo ayudaron a eso. Eso en cuanto al hardware. En cuanto a qué, a virtualización, bueno, básicamente hay una capa de software que se llama hipervisor, que se la hemos visto, lo hemos nombrado, y lo que hace es eh, abstraer los sistemas operativos del hardware real y el hipervisor es una capa al medio que me permite hacerle creer para arriba al operativo que tengo un hardware determinado y por otro lado multiplexar el hardware en los distintos sistemas operativos que están sobre el hipervisor. Básicamente eso conceptualmente sería la virtualización. Esto creo que está en las diapositivas siguientes. A ver, sí, tiene algunas ventajas virtualización. Primero, que me aísla las aplicaciones. Si yo tuviera, por ejemplo, como se ve acá, dos aplicaciones corriendo en el mismo sistema operativo, no sé, si una da un error o hay una falla, podría influir en la otra. En este caso, si yo virtualizo cada aplicación en un sistema operativo distinto, eh, están aisladas. Entonces, cualquier cosa que haga la aplicación uno no va a interferir en la aplicación 2 y viceversa. Por lo tanto, eso está bueno a la hora de
aislar cada aplicación. Eh, con respecto a a la consolidación, se refiere a que yo puedo tener varias máquinas virtuales, todas en el mismo hardware. Entonces ahí estoy optimizando esto, ¿sí? O sea, yo podría tener distintas, o sea, podría hacer lo mismo que acá, tener una aplicación separada en un operativo y otra en otro, pero claro, si no está virtualizado, son dos máquinas distintas. Si yo virtualizo, puedo meterlo, eh, no necesito dos hardware distintos, necesito, utilizo el mismo hardware, ¿sí? Y tengo mayor utilización de la CPU porque acuérdense que muchas veces está ociosa esperando órdenes. Entonces, al tener varias aplicaciones virtualizadas en distintos sistemas operativos de la máquina, podría mm, aprovechar mejor el hardware. Y la otra ventaja de la virtualización es la migración. Yo puedo tener una aplicación corriendo virtualizada en una máquina y le puedo llevar y tal cual está tomarla y llevarla a otra máquina. Incluso hay algunos que hacen migración en caliente, así que ni siquiera se entera el cliente que se pausó el servicio. Eh, lo que se hace es una copia en caliente y después se pasa el control al otro y chao. Eso es totalmente transparente. Eh, le diría que casi todos los sistemas de virtualización más o menos importantes lo soportan, ¿sí? El tema de migración de workloads o de cargas. Bien. Todo esto influye y ayuda digamos, a darle soporte a cloud computing. Con respecto al otro componente de los que veamos en esa nube, que eran tecnologías que usa eh, eh, cloud computing, se refiere a web, y ha ido evolucionando y ahora estamos con web 2.0 o 3.0, donde tengo incluso web services y ese tipo de cosas. Eh, Esto me permite, no como la web 1.0 donde yo solo consultaba, sino tengo interacción en realidad entre la nube y los usuarios. Fíjense que acá un poco el tráfico era casi muy poco del usuario, era todo, digamos, para consulta de información. Ahora se brinda mucha información a los sitios web y también se descarga, obviamente, mucha. ¿Qué otra cosa? Eh, Esto es en cuanto a la arquitectura. Perdón, recuerdo qué parte era de este gráfico. Ah, acá está. Este es. ¿Sí? Que es arquitecturas orientadas a servicios. Es una tecnología y básicamente lo que hace, eh, el software se ofrece como un servicio autocontenido, que le da alguna funcionalidad a un negocio, ¿sí? Eh, y normalmente tienen una interfaz pública y que es accesible desde Internet, ¿sí? ¿Qué otro componente teníamos? Ah, Utility Computing, esto hace referencia a que se proveen servicios bajo demanda. Normalmente lo que hago o lo que se hace es, eh, se tarifa en función de el uso que tiene. Eh, Normalmente Pay as you go o Pay per use o lo que fuera. Pero este concepto se utiliza prácticamente en todas las nubes públicas, eh, y, y básicamente me permite, o le permite al usuario final tener costos bastante bajos a medida que va utilizando recursos, ¿sí?
No, digamos, el costo de inversión para desplegar alguna, mm, algún centro de datos en la nube es muchísimo menor que tener que hacerlo por su cuenta. Eh, la otra tecnología que nombraba ahí que se llama Grid Computing, esto es un concepto un poco más amplio. En definitiva, es recursos distribuidos a lo largo de una red que podría estar puesta en Internet. Básicamente la clave acá es que es distribuidos. No tiene un control central, sino es básicamente distribuido, ¿sí? Eh, y hay protocolos estandarizados que me permiten hacer consumo de grid computing. Eh, ¿Qué otra tecnología más? Bueno, automatización. Esto es para facilitar la gestión de los centros de datos. A medida que más grandes son, es más complejo gestionarlo, pero son, digamos, herramientas para administrar eso. Eh, Automatizando muchas cosas, o sea, se necesita menos la interacción con gente. Además, siempre la interacción de las personas puede generar más errores. Eh, Básicamente, lo que se desea, lo que se desearía son estas cuatro características: que se autoconfigure, que se autooptimice, que se autoarregle y que se autoproteja. Bueno, hay algunas tecnologías que permiten hacer este tipo de cosas, no todo al 100%, pero bueno, sirven. Acá se presenta, digamos, solamente es que existen y están. Y eso es otro punto más a favor o usado por la tecnología de cloud. Entonces, con todo este cúmulo de cosas que estuvimos viendo, en realidad ahora sí podríamos definir qué es la cloud computing. Por otro lado, bueno, hay algo que lo van a ver por ahí seguramente para el que se llama NIST, que es el National Institute of Standards and Technology, que normaliza o estandariza todo el tema de uso de cloud computing. Y tiene una definición eh, que es esa, que básicamente, bueno, es un modelo eh, que es de acceso ubicuo, se refiere a que se puede hacer desde cualquier lado, conveniente y bajo demanda. Digamos, a medida que yo hago requerimiento de recursos, lo obtengo, que obtengo un conjunto de recursos computacionales configurables, ¿sí? Que puedo obtener redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios también. Estos pueden ser aprovisionados y liberados sin esfuerzo de administración. O sea, básicamente dando algunos clics por ahí o pegándole alguna API, yo podría crear un server, una VLAN, un firewall y incluso aplicaciones. Podría desplegar no sé, un Apache, algún servicio que el proveedor ofrezca. O sea, no solo hardware, sino aplicaciones o servicios, ¿sí? Y después con otro clic o con otro endpoint, eh, programáticamente yo podría terminar eso o liberar esos recursos, ¿sí? Eh, bueno, hasta ahora creo que no he dicho nada que no sepan. Bien, Cloud Computing es un servicio, sí. Eh, y Cloud Computing es una plataforma. Bueno, eh, básicamente el servicio que da es de guardar nuestra información y recuperarla. Eh, Podría ser una base de datos, podría ser un gestor de archivos, etcétera, etcétera. Eh, y como plataforma es
básicamente un sistema operativo web donde todo el mundo podría acceder. Eh, este ejemplo, el Office 2 sería el que es online. Digamos, teniendo un navegador yo podría acceder a eso. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, obviamente un cambio de paradigma de acuerdo a lo que veníamos trabajando en los 90 y las salas de cómputo, los centros de cómputos y el procesamiento y todo eso. Bueno, es un cambio de paradigma porque ahora obviamente eh, todos los recursos se consumen utilizando Internet y accediendo a los sitios de los proveedores donde yo hago el cloud computing o donde tengo definido mi hardware y software. Eh, Accedo a los recursos obviamente bajo demanda, eh, y lo puedo acceder de cualquier lado del mundo, por eso decía más temprano que era ubicuo. Sí, ubicuo, bien. Eh, y lo que hace, bueno, obviamente de todas estas tecnologías que estuvimos viendo recién, en los cuales se basaba o era, digamos, un punto en común el cloud computing, obviamente usa las mejores características como pago solo por el uso. La capacidad elástica se refiere a que yo podría pedir un servidor de tales características, pero podría aumentar el espacio en disco o achicarlo o aumentar la cantidad de memoria o aumentar eh, la CPU o lo que fuera, ¿sí? Eh, Recursos abstractos o virtualizados, sí, están virtualizados porque muchos de ellos son, por ejemplo, un servidor, normalmente eso está virtualizado, no es una máquina física a la que nosotros accedamos, eso utiliza justamente esta tecnología anterior que ya he nombrado que es virtualización. Y es ubicuo, porque, o sea, yo como usuario no sé dónde está el, de ubicación física del recurso que estoy consumiendo. No sé, si solicito un proveedor de una base de datos, la uso, pero no tengo ni idea dónde está. Sí, sé que está en algún centro de datos de él, pero no sé dónde. Tampoco me interesa. Bueno, ¿qué es lo bueno? Vamos a lo bueno y lo malo. Lo bueno, obviamente, sobre todo para las startups o por una empresa que empieza, no necesita hacer inversión porque no tengo costo de instalación de nada, ni mantenimiento de hardware, ni de software, porque generalmente, bueno, el software depende de qué contrate, porque el software lo podré mantener yo o no, pero bueno, normalmente de equipamiento no necesito ni instalar ni mantener. Actualización automática de recursos, mm, dependiendo de qué recursos. Otra vez, si yo solo en el cloud solicito un servidor y yo me encargo de instalarle cosas a ese servidor, la actualización automática no es automática. Ahora, si yo consumo un servidor eh, para alguna otra cosa, el servidor normalmente lo mantiene el proveedor, entonces sí lo hace automáticamente. Sí, hay que ver bien un poco qué tipo de servicio pedimos. Eh, pero hay muchas cosas que se actualizan automáticamente, o sea, alguien la actualiza, no nosotros. Eh, bueno, obviamente el costo, eh, que dependerá de los recursos que pida, pero es de acuerdo a lo que consuma también. Muchas cosas se miden por tipo de hardware o por bytes transferidos o recibidos. Entonces, bueno, y me refiero, y el hardware se mide por tiempo de uso. O sea, yo creo un servidor, lo uso, lo destruyo, me cobran por ese tiempo. Eh, que es una ventaja. Si no, si yo lo hubiera comprado yo, digamos, y lo tuviera en una sala de servidores, nada. Lo tengo que pagar y lo use o no lo use, lo tengo ahí. Entonces, no tengo costos
de energía, o sea, no tengo que pagar energía de los servidores, que en algunos lugares puede ser un monto importante. Después todo el tema de refrigeración también es importante porque parece que no, pero si el equipamiento es grande necesito un sistema de refrigeración bueno y que tenga backup y una sala especial, bueno, seguridad tanto física como de software, etcétera, etcétera, licencia de producto, bueno, es una reducción de costos importantes. Reducción de infraestructura, sí, porque básicamente no la tengo la infraestructura, no la tengo yo localmente. Menos personal también, porque eh, quizá la gente que se dedica a todo el mantenimiento del hardware y actualización no lo necesito porque lo hace el proveedor de la nube. Ya le sale más barato porque tiene muchos clientes, entonces está prorrateado en los clientes, con lo cual son todas ventajas. Pero, tiene algunos problemas. Obviamente, todos los datos ya no los tengo yo local, los tengo en la nube, entonces la conectividad es un punto importante. Eh, Otro punto importante que ese, dependiendo qué tipo de empresa seas, es importante o muy importante, es dónde van a estar los datos. Eh, si son datos muy sensibles, eh, es un problema. Generalmente para entidades de gobierno se pide legalmente que los datos estén en el país, por ejemplo, origen, entonces es complicado contratar servicio en la nube porque la mayoría por ahí no están en el país. Eh, y algunos piden algunas restricciones más en cuanto a seguridad. Es más, si no me equivoco, Amazon tiene un servicio para empresas gubernamentales, bueno, no entidades, no serían empresas, entidades gubernamentales que es como que está aparte del resto, tiene unas restricciones que seguramente lo piden, digamos, legalmente, entonces lo tiene implementado así para venderle servicio a ese tipo de entidades de gobierno. Pero un tema importante es dónde están los datos de eso. Ahora los datos no los tengo yo, entonces tengo que confiar un poco en el proveedor, digamos que no me robe la información. Bueno, acá está lo que decía de la legislación. En un lugar, en algunos lugares que trabajo, no se puede por tema legal usar la nube. La verdad que es, recuerden que, digamos, la parte legal va años, muchos años atrás de cómo avanza la tecnología, entonces no se puede. Eh, Otro problema es, yo pongo todo en la nube y no sé, mañana o me sale muy caro o no, o tengo problemas de conectividad graves todo el tiempo, o lo que fuera, que digo, bueno, tengo que volver atrás. Eso a veces es muy complicado. Me refiero volver a tener un centro de cómputo local. Por más que tuviera todo el hardware, hay que mover la información, es bastante complejo. Eh, y la otra que también he visto es decir, bueno, este proveedor es muy caro y hay uno más barato. ¿Cómo hacer para migrar al otro proveedor? No migrar a un premise, que sería local o en mi casa o en mi empresa, sino cómo migrar entre proveedores. Bueno, hay algunos que permiten algunas cosas que han hecho alguna especie de herramientas que permiten una migración más o menos Eh, no tan dolorosa, pero siempre las migraciones son dolorosas. O sea, esos son los contras de tener una nube, digamos. Por ahí me cambio una nube y quedo anclado en esa nube. Eh, Nada, son pros y contras, chicos. O sea, digamos, la nube, como te decía, en la nube no todo es color de rosas. Eh, Bien, y con respecto a las nubes, justamente la entidad esta de estándares, el Instituto Nacional de Estándares describe básicamente las características y la diferencia. De acuerdo al modo de despliegue, que eso es lo que vamos a ver que son nubes privadas públicas híbridas, y en cuanto a los modelos de servicio, que son eh, plataforma como servicio, infraestructura como servicio y
Eh, Me falta una. Aplicación como servicio. Bien. Básicamente eso son las distintas clasificaciones. Eh, Vamos rápidamente con la primera. Bueno, estas son las características, eh, claro, características esenciales. ¿Qué característica tiene? Bueno, normalmente autoservicio no necesito que el proveedor me diga nada. Yo haciendo clics puedo crear un montón de hardware y gastar un montón de plata. Incluso ni siquiera con clics. Lo puedo hacer con una API. Entonces programáticamente puedo crear hardware. Eh, el proveedor, bueno, mide lo que consume y facture por su uso. Otra característica esencial es la elasticidad, que ya lo nombré, que nosotros podemos cambiar el hardware, aumentarlo, disminuirlo. Ah, personalización. Bien, si es multitenant, digamos comparto el hardware con el resto de los clientes. Bueno, eso sí. Eh, Y vamos a la clasificación, que podría ser, como dije recién, como modelo de despliegue o como servicio. Modelo de despliegue es que si son nubes privada pública o híbrida. Bueno, la comunitaria, bueno, sí, ponele. Y servicios es lo que le decía. Normalmente lo van a ver SaaS, eh, PaaS y IaaS, o sea, Software as a Service, Platform as a Service and Infrastructure as a Service. Bien, esas son las dos, el modelo de despliegue y de servicio. Vamos con el primero. Podemos tener distintos tipos de nubes. Nubes públicas, obviamente, le puede acceder cualquiera, están en Internet. Nubes privadas, no, las monta alguien y se tiene acceso local. Eh, Después hay híbrida que puedo combinar nubes públicas con privadas y la de comunidad que no sé bien qué son. Em, las públicas básicamente son por medio de internet, yo me conecto y normalmente se paga por el recurso, básicamente es eso, ¿sí? Em, o sea, despliego todo el hardware que necesito y tengo una inversión mínima de tiempo y de costo porque me cobran solo por lo que uso. Aunque ojo, dependiendo de dónde haga clics, yo puedo crear recursos que son bastante caros, o al menos para Argentina, porque casi todo en dólares. Pero bueno, eso es. Ejemplo de esto, bueno, el 32% del mercado es Amazon, eh, Azure tiene el 23%, Google Cloud el 10% y después el resto, donde hay un montón más. Eh, No, todas tienen, bueno, estas características, obviamente. La interfaz de web es intuitiva y ahí puedo conseguir recursos, consumir. Después tengo un listado de los recursos que gasté, cuánta plata me salió cada cosa. Eh, Puedo instanciar servidores rápidamente. Puedo aumentar o disminuir esas capacidades, etcétera, etcétera. Pero bueno. Amazon, que es el que conozco más, les da no solo servidores, les da base de datos, les da colas de mensajes Kafka, les da Redis, les da lo que se le ocurra. Les da algo que se llaman Lambda Functions, que son, digamos, rutinas que se ejecutan, pero sin provisionar hardware. Les cobran por el tiempo que se ejecuta esa rutina, pero obviamente por abajo hay hardware que lo tienen que ejecutar. Eh, Pero si son cosas que ustedes no la ejecutan muchas veces en el tiempo, no le conviene tener un servidor ejecutándose para pedir esporádicamente ejecutar esa rutina, le conviene tener rutinas que solo me cobren cuando se ejecuta. Ahora se graba. Bien, entonces les decía que acá, perdón, acá. Estamos hablando de esto que son
clouds públicas. Las privadas, estas obviamente no es el modelo de negocio de cobran por uso, sino la implementan las mismas empresas en organizaciones. Necesita infraestructura y personal capacitado. Eh, Todo el tema de que hablamos de los riesgos de dónde están los datos, la seguridad de los datos, etcétera, la conectividad, todo eso, digamos, no lo tengo. El problema que tengo es la escalabilidad, que, digamos, puedo escalar hasta el hardware que tengo instalado y nada más. Eh, y normalmente una nube privada no va a ser tan grande como el hardware de una nube pública, así que bueno, eso sería la limitación. Ejemplos de nubes privadas, puse algunas que son open source y open source y alguna alternativa, alternativa licenciada. Eh, Le diría que OpenStack es originalmente la creó OpenShift, si no me equivoco. Red Hat era un proyecto de ellos, pero después lo liberaron. Le diría que es una de las más usadas, junto con CloudStack. Eh, las otras no o sea, si bien las conozco, nunca interactué con ellas. Pero bueno, ahí hay si ustedes tuvieran que montar una nube privada, esta es una tableta corporativa y estas son las URL para que chusmen un poco de ellas. Eh, bueno, nubes Cloud Community serían nubes privadas, pero que no las crea una sola empresa, porque digamos, uno de los problemas que tengo es que necesito tener la infraestructura, los recursos humanos y que no tiene mucha escalabilidad, o sea, necesito mucha plata para tenerla. Entonces, otra alternativa similar es tener una serie de empresas que comparten una nube privada. Sí, eso se llama de comunidad. Eh, Básicamente sería lo mismo que la de recién, nada más que no es una sola empresa, sino pueden ser varias. Eh, Sería un caso particular de una nube privada, llamémoslo así. Eh, Bien. Y otra alternativa que sí se usa bastante es nubes híbridas, donde yo tengo partes en una nube pública y partes en una nube privada. Lo bueno de esto es que quizá los datos, las cosas importantes, la puedo tener en una nube privada y solo en la nube pública uso algunas cosas o cuando necesito responder una carga grande de trabajo, lo que puedo hacer es mover cosas a la nube privada y que se consuman ahí. Y después cuando termine ese incremento de recursos, eh, libero los recursos en la nube en la nube pública y los vuelvo de nuevo a la nube privada. Entonces, eso lo que hace es eh, que yo no tenga que tener en el hardware de mi oficina de nube privada todo lo que necesito, sino lo contrato a una nube pública por el tiempo que lo voy a necesitar. Por ejemplo, si hay altos picos de consumo, de procesamiento o lo que fuera, ¿sí? Eso está bueno, está interesante. Eh, o dejo cosas que no son críticas en la nube pública y pago obviamente por su uso, pero no necesito tener el hardware en mi nube privada. No sé si se entiende, ¿sí? O sea, sería un poco así. Veo qué me conviene poner en la nube pública y en la privada, pero todo está orientado al tema de los datos y la seguridad de la información. Em, bueno, acá hay un ejemplo de cómo desplegaría cosas en una híbrida. Obviamente en la pública tengo menor privacidad, pero tengo estas ventajas, mientras que en la privada tengo alto costo o costo de mantenimiento y más seguridad y más control total. Entonces la híbrida lo que hace es, digamos, para lo que yo necesito tener mucha seguridad, por ejemplo, los datos importantes de la empresa o sensibles, lo pongo acá de la privada
si yo quiero una alta capacidad de procesamiento para hacer cosas, no sé, algún agente de IA que haga alguna tarea o lo que sea, lo puedo tirar a una nube pública, eso. Entonces me sale más barato porque voy a pagar solo por el tiempo de uso. No voy a tener que comprar el hardware y dejarlo acá en mi nube privada. No sé si se entiende este gráfico. Bueno, espero que sí. Eh, Eso en cuanto a los modelos de despliegue. Después lo que nos queda es en cuanto al modelo de servicios, ¿sí? Como les decía, hay tres. Está el IaaS, el PaaS y el SaaS. Eh, y básicamente es qué servicios nos ofrecen. El más sencillo de ver es el IaaS, ¿sí? Que sería infraestructura como servicio. O sea, lo que me venden es hardware. Básicamente, yo necesito una serie de servidores, un balanceador de carga, un servidor de DNS, un sistema de DNS y alguna, no sé, y unas VLANs eh, y almacenamiento de datos. Hago 10 clics en un proveedor y me da ese hardware. Yo después tengo que obviamente poner datos, encargarme de poner una aplicación a ese sistema operativo, etcétera, 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 ¿sí? Eh, Otro servicio que me dan es un poco más allá eh, y es Platform as a Service. Y básicamente eso lo que hace es eh, me da algún framework de desarrollo o algún lenguaje de programación que yo ya lo tengo instalado, digamos, o lo tengo desplegado. O sea, yo no tengo que pedir hardware y después instalar la herramienta que necesito, sino directamente hago un clic y me da todo eso, ¿sí? Y ellos se encargan de actualizar la versión del framework o del lenguaje o de lo que sea, ¿sí? Eso está bueno también, obviamente tiene otro costo. Yo me desentiendo de actualizar la versión del operativo, la versión del lenguaje o del framework. Eso lo va haciendo eh, eh, el proveedor, ¿sí? Y siguiendo en estos servicios, lo que puedo ofrecer es software como un servicio. Eh, Estaba viendo esto, ¿sí? Y directamente yo lo que hago es, eh, hago un clic y despliega un, un CRM que sería un Customer Resource Manager, creo que sería un sistema de clientes o un sistema de oficina, de un office o lo que fuera, haciendo un clic. Eh, y obviamente eso que hace por detrás, despliega infraestructura, despliega plataforma y un servicio, ¿sí? Obviamente en este caso, en el SaaS, yo como cliente pido el servicio y lo uso, nada más. No me encargo de, o sea, no me tengo que pensar si es mucho hardware, es poco, si no lo uso mucho, si no actualizo el operativo, si actualizo, nada, lo uso, ¿sí? Eh, Dependiendo qué es lo que quiera, obviamente son los costos de las cosas que hay, pero bueno, esos son, en cuanto al modelo de servicio que se ofrece en la nube, son esas tres cosas, o esos tres niveles, por así decirlo. Eh, bueno, acá habla un poco de las características. No me quiero explayar demasiado, pero están acá, porque bueno, ya estamos en hora, pero acá arranca al revés, arranca de arriba para abajo, de servicio a plataforma. Esto obviamente es el que tiene mayor nivel de abstracción y lo que hace despliega aplicaciones que yo las uso como un servicio, ¿sí? A ver si hay un ejemplo acá. No, aplicación hospedada, no dice. Eh, pero yo como usuario no gestiono la infraestructura, o sea, no gestiono el hardware, no gestiono las versiones, tampoco la versión de software, absolutamente nada. Me encargo de usarlo, nada más.
No tengo que me encargar de mantenerla, actualizar, absolutamente nada, ¿sí? Por ejemplo, Salesforce, que es ese CRM, por ejemplo, es un ejemplo de eso, ¿sí? O ofimática, un sistema ofimático en línea. No conozco mucho Azure, pero supongo que debe tener algún un despliegue de tipo un Office en Internet, seguramente. Eh, Eso en cuanto al nivel más alto de abstracción. Bueno, ventajas, sencillo de pagar, pero es más caro, me parece. Eh, Pago por uso. Yo no, el usuario no requiere hardware especial porque normalmente utilizo un navegador para acceder a esto. Obviamente no quiere trabajo de mantenimiento, no necesito instalar nada. Eh, no me tengo que preocupar por las versiones. Eso todo se encarga el proveedor. La ventaja es, bueno, pero los datos están en la nube, pero esto no es una ventaja de este esquema, sino de todo, porque todo está en la nube. La latencia ahí también, pero esto otra vez no es un problema de SaaS, sino de la nube. Dependencia de Internet también. Este sí es un tema, digamos, que si yo tengo desplegado un sistema, un CMR, como decía, y lo quiero en otro proveedor, no va a tener generalmente el mismo SMR, sino como lo migro. Bueno, eso es complicado. O sea, me acostumbro, me dan un servicio y bueno, nada, me quedo atado a eso. Eso sí es una ventaja. Eh, Platform as a Service, como les decía, esto es el segundo nivel de abstracción de arriba para abajo o el del medio, digamos. Eh, y me da infraestructura, pero también me da alguna plataforma como un lenguaje de programación, bibliotecas o alguna herramienta. Eh, yo como cliente no administro esta plataforma o esta herramienta. Eh, Tengo control sobre lo que haga con esta herramienta. Muchas veces son frameworks de desarrollo. Eh, Obviamente yo tengo control sobre lo que desarrollo con ese framework, pero sobre el framework no. No sé si queda claro. Eh, Obviamente el que me provee el Platform as a Service proporciona toda la parte de abajo también. Eh, bueno, un ejemplo de esto puede ser Google App Engine y el Microsoft Azure Service, donde con este engine yo puedo desarrollar aplicaciones. Es un framework para eso. O sea, yo no puedo administrar este framework, pero sí las aplicaciones que resulten de ese framework. Y después bueno, ventajas. El desarrollador no se tiene que encargar de instalar en su máquina un montón de cosas, sino directamente utiliza un navegador y desarrolla remotamente. Lo único que necesito es una PC con internet y nada más. Eh, bueno, escalabilidad, digamos, ¿no? Si voy a tener un montón de desarrolladores, no tengo que instalar un montón de cosas en la máquina de cada uno de los desarrolladores, sino directamente con que tengan un navegador, ya está. Obviamente la desventaja es que ya me quedo atado a ese framework que vaya a utilizar y obviamente no hay compatibilidad entre los distintos proveedores, entonces el problema es moverse de proveedor. Pero privacidad de datos es porque, o sea, no es porque se ofrezca plataforma como servicio, sino que está en la nube. Integración con el resto de los sistemas. Bueno, podría ser eso, sí, por eso es una ventaja. Y por último, infraestructura. Esto aprociona hardware. Eh, Tengo distintos niveles de privilegio que me dejan hacer distintas cosas.
Eh, Nah, tengo que pagar nada más, pero tengo almacenamiento, procesamiento, base de datos y un montón de mecanismos de manejo de eventos, manejo de un montón de cosas que me ofrece el proveedor. Eh, Obviamente la ventaja es que no necesito tener hardware local, solo un navegador. Fácil obtener recursos. Nada, hay que pagar por el tiempo de uso nada más. Eh, Desventajas. A diferencia de Paz y SAS, eh, IaaS, yo tengo que actualizar, por ejemplo, me da el hardware y yo tengo que actualizar la versión de operativo si tiene vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Tengo que hacer todo eso. O sea, lo que esto me da es solo hardware, ¿sí? Eso es una desventaja. Eh, bueno. Para manejar infraestructura necesito personal más especializado que para manejar plataforma o obviamente no necesito persona especializada para manejar eh, eh, software as a service, ¿sí? Eh, Nada, desventaja. Eh, sí, sí, o sea, esta es una desventaja, pero otra vez no es de solo de infraestructura, sino de todos. A medida que la empresa crece y tiene mucho hardware en la nube, las facturas suelen ser caras. Yo recuerdo una empresa que tampoco tenía tantas cosas, pero tenía algunos clústeres de Kubernetes, base de datos, Redis, Kafka y no mucho más, y pagaba al mes algo así como $70.000. Eh, mm, no es, digamos, para alguna empresa no es mucho, para otra es mucho. Al mes estamos hablando. Eh, Bien, eso. Nada, y acá grafican un poco la responsabilidad en rojo, es lo que yo como usuario tengo. Si lo tengo on-premise digamos en un clúster local, toda la responsabilidad absolutamente todo es mío. Si utilizo IaaS de operativo para arriba es mío. Si utilizo PaaS, arriba el runtime, los datos y las aplicaciones son mías. Y si utilizo software, no tengo responsabilidades sobre nada. Esta es la mejor, pero bueno, no todo lo vende como SaaS, entonces hay un montón de cosas que yo tengo que hacer de desarrollo. Y si lo hago PaaS o si lo hago IaaS, bueno, eso va a depender un poco. O la otra lo hago todo yo en mi casa, on-premise y listo. Bueno, creo que ya está. Desafío, ya está, listo. No quiero torturarlos más. Nunca les fui preguntando si tenían dudas. Cuéntenme. Imagino que sabían, no es mucho más esto, pero bueno.